Hay momentos que duran un segundo y hay momentos que viven para siempre. Hoy continuamos viviendo en un momento para siempre. Lo que comenzó como un momento en torno a una idea de alcanzar para Cristo a cada persona en todas partes, se convirtió en un movimiento monumental, las Asambleas de Dios. Estos son nuestros momentos. El avivamiento de la calle Azusa, un avivamiento interracial, fue uno de los puntos de enfoque del emergente movimiento pentecostal. 5 ministros llamaron a los creyentes a reunirse en Hot Springs, Arkansas. Llegaron 300 líderes pentecostales de los Estados Unidos. Ahí, las Asambleas de Dios inició su existencia. E.N. Bell, un preparado pastor bautista, fue lleno del Espíritu Santo y se convirtió en un reconocido pastor y editor de un periódico pentecostal, Word and Witness. Fue electo como el primer presidente de las Asambleas de Dios. Este hombre fue el primer líder de un movimiento que ahora cuenta con 66 millones. En 1913, J. Roswell Flower y su esposa Alice fundaron lo que hoy es el Evangelio Pentecostal. En esta revista, Alice fue autora del primer currículo pentecostal semanal de la escuela dominical. En el Segundo Concilio General en 1914, un grupo de hombres y mujeres delegados decidieron que las Asambleas de Dios participaría en el mayor movimiento evangelístico que el mundo jamás había visto. Smith Wigglesworth, un extraordinario plomero británico que se hizo evangelista, viajó por el mundo y vio a mucha gente que fue salvada y sanada. Smith exhibió una fe sobrenatural que hoy en día sigue vigente en el movimiento. Más del 20% de las asambleas hoy día es hispana. Esto puede atribuirse a 2 de los más destacados pioneros misioneros a la comunidad hispana en los Estados Unidos, H.C. Ball y Juan Lugo. Lillian Trasher posiblemente fue la misionera más conocida en las Asambleas de Dios, una de las primeras mujeres en misiones foráneas de las Asambleas. Siendo soltera en 1910, fue como misionera a Egipto. Una noche visitó a una madre de 16 años que estaba moribunda y para cuya hijita no había esperanza. Cuando otra mujer estaba por arrojar a la niña a un canal, Lillian huyó con la pequeña a la casa de misiones. Ese fue el momento que dio inicio al orfanato cristiano más grande en Egipto. Robert y Mary Craig fueron pioneros en San Francisco, donde fundaron Glad Tidings Temple, un centro de avivamiento pentecostal, y comenzó lo que más tarde se convirtió en la Universidad Bethany. Ralph Riggs llevó la educación cristiana a un nuevo nivel y abogó por el desarrollo de un plan de humanidades en las Asambleas de Dios. Esto abrió paso a la enseñanza superior para ministros. Él fue el catalizador para la apertura en 1955 de lo que hoy es la Universidad de Banjo. Chi Alpha comenzó en 1953. Ahora tiene ministerios en más de 300 planteles universitarios fuera de las asambleas, incluso universidades seculares. Mark y Hulda Buntain se trasladaron a Calcuta, India en 1954, donde ministraron a los enfermos y desamparados. Comenzaron un hospital y centro de investigación que se convirtió en Mission of Mercy. En 1958 se formó Teen Challenge, un ministerio a pandilleros y personas con adicciones. Ahora hay más de 1000 centros de Teen Challenge alrededor del mundo. Charlie Lee fue un artista navajo afamado en el país entero, que se convirtió en uno de los líderes de los pueblos nativos americanos más conocidos en las asambleas. Millones de personas en iglesias no pentecostales experimentaron salvación, sanidad y el bautismo en el Espíritu Santo desde finales de 1950 hasta 1980. Muchos de los que vivieron esta renovación carismática se unieron a las asambleas durante este tiempo y la fraternidad se duplicó en tamaño. Fundada en 1994, Convoy of Hope ha servido a más de 62 millones de personas alrededor del mundo a través de iniciativas de alimentación, alcances comunitarios y respuestas en tiempo de desastre. La iglesia local de las Asambleas de Dios proporciona la oportunidad de ampliar nuestro alcance. Es el ambiente donde todos pueden adorar, crecer y experimentar oportunidades únicas de ministerio. El evangelismo congregacional en nuestro movimiento se realiza a través de ministerios de discipulado, escuela dominical, grupos pequeños de varones, mujeres, jóvenes y niños. Estos momentos de nuestra historia perdurarán a través del tiempo. Así como Dios obró en esas personas y en esos momentos, Él quiere obrar a través de tu vida y la mía. Al entrar en los próximos 100 años, Dios continúa escribiendo en nuestra historia.
esta no ha concluido. Él todavía nos llama a salvaguardar y comunicar su evangelio. Abramos nuevos caminos, andemos en territorios inexplorados y expandamos las fronteras. Este es nuestro momento. Somos el movimiento. Somos las asambleas de Dios. Bueno, ¿sabían ustedes un poquito de esta historia? Bueno, muchos de ustedes no. Muchos de ustedes desconocían. Uno debe de saber dónde lo ha puesto el Señor. Y uno tiene que conocer la historia. ¿Por qué? Porque si uno no conoce la historia, entonces se va a desviar del propósito. Asambleas de Dios la levantó el Señor para que lleve el evangelio de Él a todas las naciones de la tierra, hasta los confines. Para eso fue levantada Asambleas de Dios por el Señor, pero de una forma guiada plenamente por el Espíritu Santo. Se dieron cuenta todo lo que fueron sus inicios y cómo Dios escogió hombres aún de otras denominaciones y los bautizó con su Santo Espíritu, y fue así que empezó. Y no solo eso, que en medio de ello, si se dieron cuenta, en el año 1910, como decía, una muchacha empezó a llevar el evangelio por toda Latinoamérica. Entonces, esta tarea se continúa haciendo. Eso es un avivamiento, uno de los avivamientos que se han tenido a nivel mundial para que se expanda la palabra del Señor, para que sea llevada. Y Dios escoge al que quiere. Estamos aquí. Dios nos escogió a nosotros para llevar esa palabra. Nosotros vamos a tratar en abril, expansión es nuestro tema, ¿sí o no? Expansión, ampliarse. Pero tenemos el día de hoy un tema en especial y tiene que ver con el avivamiento. Para expandirnos es necesario tener un avivamiento. Entonces, los niños, por favor, pueden salir también a sus clases. Ya me estaban haciendo por allá señas. Entonces, ¿qué es un avivamiento? En términos nuestros, es un proceso de un despertar religioso. Proceso, escuchen bien, es un proceso de despertar religioso en un lugar. Y según sus participantes se define como una acción iniciada por Dios, en la que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados y vuelven a una relación santa, o sea, apartados, llenos del Espíritu, obedientes y amorosos a Dios. Entonces es un retornar, de eso se trata el avivamiento, pero tiene su proceso. Entonces, hay un asunto que vamos a tomar desde la Biblia. Ustedes saben del libro de Esdras y Nehemías, ¿cierto? Libro de Esdras y Nehemías era un solo libro, un solo paquete. Ya cuando empezaron las traducciones los apartaron. Entonces dejaron para uno Esdras y para el otro Nehemías, pero es un solo libro. Es necesario que lo aprendamos a leer completo. ¿Ya? Esto nos sirve también para aprender a leer mejor la Biblia. En ese libro vamos a encontrar un retorno, ¿cierto? Un retorno del exilio. Pero yo quiero contarles un poquito, y yo sé que muchos de ustedes ya saben, ¿por qué retornar del exilio? Resulta que el pueblo de Dios se había alejado de Dios. Se había apartado de sus mandatos, de todos sus estatutos, ya no lo buscaban, y el Señor les llamó por mucho tiempo. Cuando ustedes leen los profetas, Dios siempre los llamó. Si ustedes leen Isaías, Jeremías, Ezequiel, siempre estaba haciendo un llamado. Los profetas menores también hicieron un llamado. Dios los usó para hacer un llamado al pueblo que retornaran a Dios, mas ellos no quisieron, se apartaron totalmente. Cosas que Dios no les había enviado a hacer, como pasar por sus hijos por fuego, ellos empezaron a hacer esto. Se volvieron completamente idólatras. O sea, se apartaron. Entonces usted dirá, no, pero yo no me he apartado, yo al menos dejé la idolatría. Eso lo revisa el Señor, ¿cierto? Entonces, porque a veces
Tenemos asuntos que todavía nos alejan de Dios. Mire que en Jeremías dice: y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis ni inclinaste vuestro oído para oír, diciendo: volveos ahora cada cual de vuestro camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis tras dioses para servirles y postrarse ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y yo no os haré ningún mal. Eso dice el Señor a través del profeta Jeremías allí en el capítulo 25. Entonces, cuando nosotros entramos ya a ver estos libros, lo que es Esdras y Nehemías, ustedes también tienen que acordarse que el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, ¿cierto? El reino del norte, la cual todos los reyes del reino del norte, ninguno sirvió a Dios. ¿Sí sabían? Ninguno. Y si su gobernante no servía a Dios, también había una corrupción dentro del sacerdocio. Entonces el pueblo tampoco caminaba derecho como era. Terrible, ¿cierto? Y en el reino del sur, que habían 2 tribus, ¿ya? Allí solo 8 reyes procuraron caminar con Dios, y fueron una cantidad de reyes que hubo en esa época. Fueron muchísimos, y solo en el reino del sur se dicen que 8 reyes, de los cuales en sí por ahí máximo unos 3 o 4 caminaron con el Señor, que aportaron para que el pueblo hiciera lo bueno, lo santo y lo justo delante de Dios, que tumbaron la parte idolátrica, que entraron a restaurar el templo, que buscaron a Dios para volver a conquistar territorios. Es fuerte la situación. Entonces acontece algo, como Dios ya les había hablado a través de sus profetas, pues hubo un reino que fue el asirio, que entró y se llevó las primeras 10 tribus, y se llevaron lo mejor, supuestamente lo selecto, ¿no? Que eran los gobernantes, la gente que tenía más provisión, se los llevaron al exilio y dejaron a los más pobres en el territorio, dirigidos por el imperio de momento. Allá duraron en el exilio. Eso fue en el año 721 antes de Cristo. Y viendo Judá lo que había pasado al reino del norte, no se quisieron arrepentir. Antes fue más rebelde, más terrible, dice el profeta Jeremías e Isaías. Antes tuvo comportamientos más cerrados que sus otros hermanos, y ellos también son deportados, pero ya en el 597, y se los llevan los babilonios. Igual se llevaron los reyes, se llevaron la gente noble de ahí, y dejaron solo un poquito de pobres para que trabajaran la tierra y se les rindieran, ahí sí, el tributo pues a Babilonia. Pero pasa algo muy fuerte. Estando ya en el exilio, acuérdese que Daniel, ¿cierto?, está leyendo y se da cuenta que ya se cumplieron los 70 años que debía de estar el pueblo de Israel allá. Y empieza este muchacho a clamar, ya un hombre, a clamar para que hubiese un retorno. Entonces ocurre algo, y allí en ese momento está el rey Ciro. Y el rey Ciro va a tener algo, pero es de parte de Dios, porque Dios mueve aún personas que no son del pueblo de Israel, y le trae un despertar. Eso usted lo va a encontrar allí en uno de los capítulos de Esdras. Yo ahorita les voy diciendo en qué capítulo. Entonces resulta, es más, en el primer capítulo de Esdras, Dios despierta a este rey Ciro de Persia y dice: hay que volver a reconstruir a Jerusalén. Y a uno de los primeros que envía va a ser Zorobabel. ¿Se acuerdan de él? Listo. Zorobabel significa que él
es un brote de Babilonia. Fue un muchacho que nació en el destierro, pero aún naciendo en tierras lejanas, pues gracias a Dios sus padres lo formaron, fueron sus padres, lo formaron con el temor a Dios. Y allí en el profeta, en el libro del profeta Ageo, si ustedes lo leen, les estoy dando todo esto, escriban, con eso ustedes llegan a la casa y revisan. Es necesario, como la iglesia de Tesalonicenses, que ellos escuchaban y revisaban las escrituras, no ahí fuera que le metieran gato por liebre. Así también toca a nosotros, ¿ya? Ustedes tienen que revisar la escritura. Entonces, en Ageo, capítulo 1, versículo 14, pasa algo, y es que el Señor despierta también el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatía, el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo del sumo sacerdote, ¿cierto? Y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron para que vinieran a trabajar a la casa de Dios. ¿Sabe cuánta gente guió Zorobabel en ese momento? 42,000 y piola personas. 42,000. Entonces casi siempre lo cierran como 50,000 personas, volvieron otra vez, no, fueron 42,600 algo de personas. Que Zorobabel, por tener ese despertar, se fue hasta allá a llevarlos nuevamente. ¿Qué va a hacer Zorobabel? Pues una de las cosas importantes que hace Zorobabel, va a ser el gobernador. Dios lo pone como gobernador en ese momento de esta zona de lo que es Jerusalén, y eso ocurre en el año de el 537 antes de Cristo. El hombre entra a otra vez reconstruir el templo porque había quedado vuelto nada. Acuérdese del primer templo que hizo Salomón, que eso era una maravilla, precioso, pero eso, cuando entraron los babilonios, se llevaron todas las cosas de oro, lo que quedaba de oro, porque ya antes se había perdido por el mismo comportamiento de los reyes. Se había perdido muchísimas cosas. Entonces cuando entran los babilonios, pues los babilonios se llevan el resto, se llevan las copas de oro, todo lo santo, lo que estaba consagrado para Dios, se lo llevan del templo y lo llevan al templo de sus dioses. Fuerte, ¿no? Eso es un insulto muy, muy tremendo. Entonces, allí entra este hombre, y lo primero que va a hacer Zorobabel es reconstruir el altar. ¿Sabían eso? El altar. ¿Por qué? Porque era necesario volver a sacrificar al Dios verdadero. Era necesario, porque esa es la identidad. Cuando nosotros sacrificamos de verdad al Dios genuino, al único y verdadero. Entonces necesitaba darle al pueblo esa identidad. Entonces lo primero que va a hacer, reconstruir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros primero? ¿Sabe para qué? Para que nosotros también tengamos un buen avivamiento. Estos avivamientos que se dieron en esta época, Dios los quiere hacer en esta otra. Pero necesitamos reconstruir el altar, volver a la identidad de que somos pueblo de Dios, pueblo del Señor. Entonces, en medio de todas esas labores, también de lo que hizo Esdras, se va a levantar gente que dice: nosotros queremos reconstruir también con ustedes. Y Zorobabel les va a decir: qué pena, pero no, ustedes no tienen arte ni parte acá. Y se vuelve una trifulca, la cosa más impresionante. Tanto así que dejaron de construir el templo y siempre duraron más de una década. ¿Cómo la ve? Fuerte, ¿cierto? Porque se paró la obra por no permitir que otros ayudaran. Eso es una situación. Entonces, grave también, que tiene que uno verla a la luz de la Biblia. El por qué no lo dejaron, cuando ustedes lean se van a enterar por qué. Entonces, allí también Dios va a levantar 60 años después a otro hombre, y ese va a ser Esdras, ¿ya?
Y Esdras va a llegar también con otra cantidad de personas. Esdras es un hombre, un escriba, ¿ya? El hombre es un escriba y se dice que es un hombre muy diligente en el estudio de las escrituras de ese momento, diligente para dar la enseñanza, porque eso es lo que se necesita también en un avivamiento, no solo reconstruir el altar, se necesita un hombre diligente, una mujer diligente que enseñe la palabra de Dios, que lleve la palabra de Dios, no la palabra de él, sino la palabra de Dios. Ocurre algo con Esdras. Esdras también va a hacer un trabajo allí a nivel moral y social, porque el enseñar la palabra de Dios, bueno, yo la tengo en el computador en esto, pero también en hojas, ¿no? En la Biblia. Enseñar la palabra de Dios nos limpia la conciencia. Y aún las conciencias cauterizadas por lo que está enseñando el mundo también en este momento y lo que enseñó allá. La palabra de Dios nos limpia de tal forma la conciencia que nos vuelve morales, no de apellido, sino una moral de tener ética, de tener el buen comportamiento, de tener juicio, de ser sobrios, que es lo que demanda la Biblia. Es la palabra de Dios. Usted puede estudiar todo lo que quiera, pero lo único de verdad que a usted lo limpia a plenitud es la palabra. Es la palabra. Y eso lo dice el Evangelio según Juan capítulo 17. Es la palabra, es el poder de la palabra que hace eso. Usted puede ser un excelente profesional, usted puede tener muchísimo camino a nivel empresarial y ser poderoso en ello, ¿ya? Pero puede estar corrupto, puede estar dañado. Solo el estudio de la palabra lo va a limpiar. Y ahí sí va a ser el buen empresario, el buen profesional que le va a aportar bien a la sociedad. De resto no. Porque si uno está dañado y corrompido, ¿qué le puede dar a la sociedad? No se le puede dar. Lo que usted tiene de corrupción se lo va a aprender a sus hijos. Porque si usted es un engañador, usted enseña a sus hijos a engañar. Si usted es un adúltero, usted le enseña a sus hijos eso. Eso es lo que se enseña. Por eso tenemos que volver a la palabra. Necesitamos volver a la palabra. Pero también Dios va a levantar a otro hombre y se llama Nehemías. Nehemías y Esdras van a combinar juntos. Y Nehemías es un hombre sensible. Escuche bien. Nehemías es un hombre sensible. Se duele, se conduele de la situación. Él está viviendo en el exilio. Y aquí ya hay otro rey, ya no es Ciro, sino que está Atarjerjes, se llama, casi no puedo pronunciar eso. Y este hombre también es despertado por Dios, es tocado. Y por eso el hombre dice: ¿qué necesitan ustedes para seguir reconstruyendo? ¿Qué necesitan? Porque Dios, vea, ¿sabe que pone cuervos para que alimenten a los siervos de Dios? Las cosas de los impíos, Dios las saca de allá y se la entrega al Hijo de Dios para que lleve la gloria de Él a otro lugar. No para que se enriquezca y sea chicanero, eso no está en la Biblia, sino para que lleve la gloria de Él a otros lugares. Entonces este rey también da provisiones, tocado. Y mire que Nehemías, ustedes han leído el libro, ¿cierto? De Nehemías. Y ahí este muchacho le dice: venga, ¿cómo están en Jerusalén? Le pregunta a uno que había vuelto y dice: no, eso está mal. Los muros deshechos, o sea, todo el mundo puede entrar, salir, robar, saquear al pueblo que está allí, que se está intentando levantar. Llegan otros y vienen y les hacen cosas. Y entonces el hombre entra en un dolor por su patria, porque no es sensible, porque sí, es un dolor de nación. Le duele su patria. Nosotros necesitamos que nos duela esta nación, o si no, no vamos a predicar como es.
Si usted no entiende el caos que está viviendo Colombia, usted nunca va a predicar el evangelio como es. Entonces ese dolor de este hombre es tanta su aflicción que su cara cambia, se demuda, le dicen ahí, o sea, cambia. Y ante el rey nunca se podían presentar con cara triste, porque eran dignos de muerte, ¿ya? Y más el rey lo mira y le dice: ¿qué pasó con vos, hombre? Porque es antioqueño, ¿no? ¿Qué pasó con usted? De jardín, no, mentiras. Entonces le dice: no, rey, la verdad, mi pueblo está mal, mi pueblo está mal. ¿Y el rey qué va a hacer? ¿Lo va a mandar a destruir? No. Le dice: mijo, manos a la obra. ¿Cuánto tiempo va a estar por allá? Agarre y haga todo lo que debe de hacer. Cuando Nehemías llega a ese lugar, llega con muchas provisiones, porque él, cuando va pasando de un lugar al otro, le van entregando dinero, le van entregando todo lo que se necesita para la reconstrucción, como madera. Es necesario que se abran otras naciones para que ellos pudieran pasar, y como tenían la carta del rey, pues vía libre, porque iba a ser la obra del Señor. Así es Dios con aquellos que se entregan y que se entregan de verdad. Hombres apasionados por su gloria, hombres que de verdad quieren una transformación de sociedad. Personas, hombres, cuando hablo hombres, ahí estamos nosotras las mujeres, seres humanos que de verdad nos entreguemos a plenitud para hacer su voluntad, no para hacer lo que diga el mundo o la carne de los hombres, no, sino para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Señor está ahí en todo. Es fuerte porque, imagínese, cuando usted está viviendo rico en su nación, ¿cierto? Cuando usted tiene de todo en su nación, sabroso. Nosotros salimos y podemos comprar de todas las frutas aquí en Colombia. Tenemos de todo. Nos llega, tenemos el dinero para poder comprar la lechita, el pan. Así usted coma más poquito, pero usted tiene una libertad, ¿cierto? Tiene la libertad de poder comprar, vender. Pues el pueblo de Israel estaba en todas estas libertades de cultivar, de hacer ahí sí, de hacer muchísimas cosas, pero por su mal comportamiento fueron despatriados. Siéntese a hablar con una persona que viene de Venezuela. Cuánto dolor por haber dejado su tierra, cuánto dolor, y que les tocó dejar muchas veces su familia para venirse a buscar unos pesitos acá en Colombia y poderles mandar. Allá dejaron muchos muchachos sus papás, sus abuelos, que los disfrutaban, y les tocó arrancar para Colombia, para Brasil y para Argentina, para otros lugares. Es un dolor fuerte de no poder volver a comprar ni a vender ni nada, porque no se podía. Fueron expatriados de su misma nación, ¿no? Los sacaron de allí por X o Y motivo. Dirán: no, pero nosotros no los estábamos echando, pero no habían los recursos. No habían los recursos. Fuerte, porque sabe una cosa: cuando nosotros no queremos buscar a Dios, cuando nosotros no nos queremos volver a Dios, aún podemos sufrir también el ser expropiados, el ser quitados de nuestro territorio estando en él. Y mire cuántos campesinos en Colombia les ha tocado eso. ¿A cuántos campesinos, a cuántos grupos indígenas en esta tierra colombiana, teniendo su territorio, les quitan de ahí? Y aunque se quedan en Colombia, ya les quitaron el buen lugar que ellos tenían. Es duro. Y por eso es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, nos volvamos, busquemos al Señor. Nos toca buscarlo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Porque sí, algo que sí tengo seguro es que Dios quiere avivar a Colombia, quiere transformar a Colombia. Vea, a mí me parece interesante
¿Ustedes saben cuántas personas se congregan en las mega iglesias que hay aquí en Bogotá? En algunas 60,000, en otras 25,000, en otras 5,000. Y yo digo, aquí nada más en Bogotá, ¿usted sabe la corrupción que se mueve desde acá? Desde acá para todo el país, porque aquí es donde tenemos los entes de gobierno, las instituciones. Entonces hay algo mal en nosotros como pueblo, porque si son tantos los que se congregan en esos lugares y en este lugar, y estamos viviendo una situación de corrupción, es porque el pueblo de Dios de verdad no ha buscado al Señor. Algo está ocurriendo en nosotros. Colombia no debería de estar así si somos supuestamente tantos evangélicos. ¿Qué está pasando en el interior de su casa? ¿Qué está pasando en el interior de su corazón? ¿En qué corrupción estamos viviendo? Porque con un solo hombre como Zorobabel, con un solo hombre como Esdras, con un solo hombre como Nehemías, y mire todo lo que estaba ocurriendo, una transformación. Y nosotros aquí somos más. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué esta tierra colombiana no está siendo avivada? ¿Cuáles son sus intereses? Cuando llega a la iglesia, ¿cuál es su interés? Cuando usted trabaja, ¿cuál es su interés? Cuando usted levanta un hogar, ¿cuál es su interés? Cuando levanta una empresa, ¿qué es lo que lo motiva? ¿La gloria de Dios? Porque si fuese así, que nosotros hacemos todo para la gloria de Dios, Bogotá estaría transformada. Colombia tendría una transformación. ¿Usted sabe cuántas iglesias cristianas están en la costa? Muchas. ¿Y usted sabe el lugar de corrupción, de pobreza que está en la costa? Es gigante. Algo está ocurriendo con nosotros, que no estamos permitiendo el avivamiento. No estamos dejando que Dios obre. Nehemías en el capítulo ya 9 va a hablar algo. Por favor, búsquenlo. Nehemías capítulo 9. Y usted va a encontrar algo muy poderoso allí. Y el pueblo de Dios fue llamado. Ese pueblo que estaba allí, que había vuelto del exilio, fueron llamados y duraron muchísimas horas. 3 horas leyendo la palabra y 3 horas declarando el pecado de ellos y la iniquidad de sus padres. Cuando usted lee bien, espero que lo busquen en casa. 3 horas. ¿Qué dice Nehemías capítulo 9, Freddy? ¿Se puede quitar el tapabocas y más fuerte, por favor? Amén, hasta ahí. Y sabe que fueron 6 horas de pie. No estaban sentados como nosotros. Estuvieron de pie, leyendo, se les explicaba y empezaban a declarar sus pecados. Nosotros queremos un avivamiento en esta época porque nos es necesario. No se pueden seguir perdiendo las personas de nuestra casa. Imagínese usted yendo hacia el cielo, y su papá se quedó.
su mamá, su hermanito, su sobrino, esa persona que ama. Ay, tan chévere, vamos para el cielo. ¿Y qué de los suyos? ¿Y qué de su vecino? ¿Y qué del amigo de infancia? ¿Qué de los papás de esos amigos que a usted lo atendieron en la casa de ellos? Que muchas veces le brindaron a usted un platico de sopa, una aguapanelita con queso. ¿Qué de ellos? ¿Qué de ese otro colombiano? Sea negro, sea mestizo como nosotros, sea indígena. ¿Qué de ese extranjero que es otro ser humano que el Señor me ha dicho que debo de amar a mi prójimo como a sí mismo? ¿Qué? No podemos seguir así. No se puede. Dios trae un despertar, ¿sabe? Dios siempre quiere que nosotros, su pueblo, estemos avivados. Pero nosotros entramos en crisis y nos dormimos. Y Dios desea usarnos a todos. En un momento usó a Zorobabel, en otro a Esdras, a Nehemías. Y Dios nos quiere usar a todos. Miren nada más la historia de las asambleas de Dios. Yo le pregunto, ¿está usted listo para ser usado en esta época? ¿Está dispuesto a deponer sus intereses por la gloria de Dios? Vamos a ver una cosita pequeña y les voy a hablar de las asambleas de Dios. Nosotros, como asambleas de Dios, ¿usted es de asambleas de Dios? Yo soy de Cristo. ¿Usted es de asambleas de Dios? Sí. No, amén, no. Sí. ¿Ya? ¿De asambleas de Dios? ¿Asambleas de Dios? Listo. Usted debe entender que Dios lo puso en asambleas de Dios. Por eso es necesario conocer la historia, pero también hacia dónde van las asambleas de Dios. Resulta que en el año 2033 se va a cumplir 2000 años de que Cristo Jesús ascendió a los cielos. Y hay una propuesta de asambleas de Dios, ¿ya? Hay una propuesta en asambleas de Dios. Y es de llevar este evangelio a muchísimos lugares donde todavía no ha llegado o donde hay necesidad todavía de tener más obras. Si necesitamos tener más obras, obviamente necesitamos más obreros, como Zorobabel. Necesitamos más obreros como Esdras, como Nehemías, como la misma María, la mamá del cuerpo de Jesús. Necesitamos esa clase. Necesitamos gente que lleve el evangelio, que cuide el evangelio, que proteja el evangelio y que lo lleve a un lugar y al otro donde Dios nos diga. Entonces, en el momento ustedes habían escuchado que teníamos 66 millones de personas. No, tenemos en asambleas de Dios casi 70 mil millones de personas que han conocido el evangelio, que se están congregando, ¿cierto? Por ese lado es, o 70 millones. La hermana todavía no se acuerda. Entonces, MM33, mil y mil, 2000, 33 ya, para entender. Entonces, M, mandato. M, la otra, misión. Su mandato, nuestra misión. Eso es lo que significa M33. Y ocurre que necesitamos abrir más de ¿cuántas iglesias? 1 millón de iglesias más. 1 millón de iglesias más. En Colombia la tarea va a ser 1000 iglesias. 1000 iglesias. Entonces, ¿cuántos obreros necesitamos? 1000. Pero para abrir la obra, ¿no? 1000. Pero es que como esto no se hace solo, sino se hace acompañado, la reconstrucción de Jerusalén no la hizo solo Zorobabel, fue necesario en los otros dos y los que subieron del exilio, y fue necesario organizar todo ese pueblo para reconstruirla bien.
Pero ¿sabe qué? Ese pueblo fue nuevamente conquistado por otros. ¿Y por qué? Porque volvieron a descarriarse. Jesús está a las puertas. Jesús está a las puertas. Aquí no es el momento de descarriarnos, sino de enfocarnos, de volvernos al Señor. Y lo primero que se necesita para cumplir su mandato y nuestra misión es un avivamiento. Un avivamiento. Y el avivamiento va a necesitar solo unos pasos. ¿Qué pasos son? Apartarnos para Dios. 1. En conclusión. 2. Volver a la palabra del Señor. Que usted tenga hambre de ella, que quiera beber de ella de verdad, que incline su corazón a la palabra y que la ponga por obra. De eso se trata. Arrepentirnos, pero ¿de cuál forma? De declarar de verdad los pecados. Allá en el mundo de Oriente, ellos hablan sus pecados cuando se congregan. Hemos pecado con esto, con esto. Nosotros somos como más calladitos, pero es hora de confesar los pecados de nuestra familia, de nuestra nación y de nosotros. Es hora. Conforme Dios nos va enseñando, cuando comemos la palabra, digamos: Señor, y ayúdame a apartarme de esto. Reconozco que aquí estoy fallando, estoy pecando contra ti. Y la otra, ¿sabe qué? Tenemos que ser sensibles, muy sensibles a la necesidad de esta Colombia. Sensibles de verdad. Y la sensibilidad nos va a llevar a Cristo. Es a Cristo. No a pelear por unas votaciones, porque muchos los estoy viendo postear por redes sociales como gente sin sabiduría y sin conocimiento. Usted debe de tener claro que su camino y su meta es Jesús, no es un hombre, porque ellos vienen y van y ellos pierden la vida. ¿Por qué? Porque son simplemente hombres como nosotros. Pero Cristo nunca, es que ni la muerte pudo con él. Entonces, que mi camino y mi meta sea Cristo Jesús. Que la predicación del evangelio me vuelva loco por Cristo y que predique con locura, porque eso es lo que necesita la humanidad. No necesita un gobernante más, necesita es a Cristo Jesús. Pero eso lo debemos de entender desde acá, desde lo profundo, quererle dar la gloria a Él. Y deje de estar posteando cosas que no son. No se entre en ese juego. Su meta es Cristo. Vote, órele al Señor, entréguese al Señor. Dile: Señor, ¿por quién tengo que votar? Enséñame a mirar más allá de lo que están hablando estos hombres, todos. Enséñame a ver qué es lo que hay, porque hay que cumplir, es un deber y es un derecho votar. Pero no incline su corazón a ninguno de ellos, porque maldito aquel que confía en el hombre. ¿Dice así Jeremías o no? Entonces, ubicados ustedes como evangélicos, ubicados muy bien y haciendo las cosas es para la gloria de Dios. Y si viene persecución, todavía más. Y si vamos a seguir en libertad religiosa, pues aprovechemos la libertad religiosa, pero que todo sea para Cristo. ¿Sí, amén? Sí. Dígale: Padre, gracias. Gracias por haberme dado a tu Hijo en pago de mis iniquidades, de la rebelión que yo he tenido contigo. Perdóname, Señor, por haber sido negligente en este tiempo. Que sabiendo que tú vienes por nosotros, por tu pueblo, no he predicado tu evangelio como es debido, con la pasión, con esa locura que se debe predicar. Es más, he dejado de leer la palabra, de creer en ella. He dejado, Señor, de limpiar mi conciencia a través de esa palabra. O la he leído, Señor, y no la he puesto por obra. Perdóname, Señor. Yo quiero que en este tiempo que voy a tomar la Santa Cena, volver, Señor, nuevamente a ti, de amarte de verdad, de apartarme para ti, de declarar mis rebeliones, lo de mi casa, la rebelión, la iniquidad de mi casa,
Y ruego a ti que me perdones, que nos limpies, Dios, y que nos saques de esta contaminación. Y ruego, Señor, que me des de tu Santo Espíritu, para que así yo pueda llevar el Evangelio como es, bajo la guianza tuya, bajo el amor tuyo, Dios, haciendo a plenitud tu voluntad. Ayúdame, Señor, porque ya no quiero ser más como yo quiero. Quiero tener una renovación en el pensamiento, una transformación, Señor, en lo más profundo de mi ser. Quiero tener un corazón quebrantado, sensible, Dios mío. Quiero reconstruir las vidas deshechas por el pecado, por la maldad. Aquellos que la gente desecha, Dios, yo quiero tener la capacidad tuya, Jesús, de amarlos y de ayudarlos a levantar, para que te conozcan a ti, para que disfruten del amor tuyo y de las riquezas en gloria que tú das, y de esa eternidad que les espera también, que ellos puedan disfrutar. Ayúdame, Señor.